Bueno, decíamos en el video pasado de que se dieron los peores gobiernos de depravados sexuales, de abusivos del poder, de personas que se basaban en ocurrencias, de personas que hacían cosas verdaderamente absurdas y atroces y que sin embargo pues tuvieron un poder sin límite alguno y fueron pésimos gobernantes. Se consideran los gobernantes más terribles que ha habido en la historia. Pero se puede gobernar bien. Una persona que tiene un exceso de poder puede gobernar bien. Pues también Roma nos demuestra que esto es posible. Como veíamos, hubo un crimen contra el emperador, un emperador que a su vez se mencionaba que era como un dios, Vespasiano. Y ante esta muerte, pues vino un vacío del poder. El ejército que se encontraba dividido porque ya el emperador pues había tenido pues una división interna del ejército y esto había provocado que hubiese muchas facciones. No pudieron ponerse de acuerdo en quién nombrar su sucesor y entonces pues se tuvo que llegar al Senado y esto implicó un cambio fundamental, el cambio de que por primera vez llegara un gobernante viejo, que iba a durar muy poco, pero que iba a lograr lo más importante, la paz, la tranquilidad y el inicio de una serie de muy exitosos y positivos gobiernos en la Roma imperial. Vamos a hablar de Nerva. Vespasiano, como decíamos, fue también un terrible dictador. Él estuvo en el trono desde el año del 69, se puso el nombre de emperador César Vespasiano Augusto y él incluso se hizo llamar Dios. Hay que señalar que durante su gobierno, pues lo más terrible fue la destrucción de Jerusalén. Ya Tito la había conquistado, pero Vespasiano, que había llegado de Oriente 4 años antes, pues acabó con esta ciudad, había sido nombrado gobernador de Judea y cuando hay una rebelión de los judíos se destruye Jerusalén, se destruye Masada, se provoca un terrible genocidio en donde se mata a todos los judíos en uno de los crímenes que incluso algunos consideran todavía más cruel que los realizados por Hitler, porque así no dejaron judío vivo en Masada, mataron absolutamente incluso hasta los animales y lo que quedó de los judíos los dispersaron. Bueno, uno de los autores de esto fue Tito. Tito, que dura muy poco en el poder. Él fue un gran gobernante, un hombre inteligente, preparado, pero que gobierna solamente del 24 de junio del año 79 hasta el año 96. O sea, duró muy poco tiempo, menos de 3 años. Pero el problema está que su muerte prematura hizo que el hermano envidioso Domiciano pues llegara al poder. Se ha dicho mucho de que incluso fue envenenado por Domiciano y este fue el emperador que lo fue desde el 14 de octubre de 81 hasta su muerte, que fue el 18 de septiembre de 96. Fue el último de los emperadores de la dinastía que siguió la célebre dinastía que ya vimos que fue la de los César Claudianos y que pues fue esta dinastía que pues se caracterizó por contradicciones, por haber metido fuerza, también por haber realizado muchas grandes construcciones, que fue la dinastía Flavio. Bueno, él llega al poder después de la muerte de su hermano mayor Tito y tiene un poder absoluto increíblemente fuerte y era muy temeroso de todos, vivía prácticamente en un búnker. Él hizo una guardia pretoriana exagerada
hizo una división del ejército muy fuerte y pues él siempre tuvo miedo de que hubiese una conspiración para matarlo, y la hubo. Hubo pues una conspiración, hay todo una novela extraordinaria que habla precisamente, se llama de la muerte del emperador. Ahí se habla de que Partemio pues se había enemistado con el emperador, antes era pues su cercano, su hombre de confianza, había ciertos pasadizos secretos, por ahí se metieron, lo asesinaron en su propio cuarto, en su propia casa, burlando pues toda una serie de filtros militares y de la Guardia Pretoriana, y finalmente pues no se supo. Se habla de que pudo haber estado también Flavia Domitilia, que era su incluso sobrina y también pues amante de este emperador cruel, despiadado. Y su muerte pues crea un conflicto, está a punto de estallar una nueva guerra civil. Entonces, al no haber por parte de los soldados un sucesor, pues se nombra a un viejo de los propios senadores. Él era un senador ya de edad, un senador que había sido un político, y él pues solamente va a gobernar 2 años, del 96 al 98. Ya, fíjese, de repente pues se habla de que están llegando al poder gentes viejas. Pues resulta que en esa época, que no había pues una longevidad como la que hay actualmente, Nerva llega al poder cuando tiene 66 años. O sea, ya era alguien viejo, alguien que iba a vivir poco tiempo. También por eso fue elegido. Él estuvo pues cerca de la dinastía Flavia, incluso había estado durante la dinastía de los Claudios, y sin embargo pues era un hombre central, un hombre inteligente. Lo primero que hizo fue tratar de esclarecer el crimen del emperador anterior, de Vespasiano. Nombra una comisión de los más cercanos de él, y pues se va a descubrir incluso pues que algunos de los senadores, como Cayo Calpurdino, pues lo habían sido los culpables. Bueno, una de las cosas importantes de Nerva, era un viejo, ya no tenía hijos, y ya viejo decide adoptar a un general triunfante, uno de los grandes generales de la familia de los Flavios, que había estado cerca de Tito sobre todo, que había participado en la toma de Jerusalén. Él pues se pensó que no podría ser el sucesor, entre otras cosas porque no era romano. Él era alguien que venía de Córdoba, que venía de la Hispania, de la España. Entonces no venía de Italia. Entonces se pensó que Trajano, que había sido un triunfante militar, que había tenido triunfos importantes contra los partos, etcétera, pues difícilmente llegaría a ser emperador. Sin embargo, gracias a esta figura de la drogación de Nerva, pues llegó al poder. Incluso durante un tiempo, pues llegó a tardar. Él había sido un exitoso soldado y finalmente es un exitoso emperador. Sin duda, para muchos, incluso Trajano es el mejor emperador que tuvo. Él instituyó pues lo que ahora podríamos llamar programas sociales. Él instituyó lo que se llaman las alimentas. Esto es, programas para que ningún ciudadano romano dejara de tener lo fundamental, comida. Él estableció una seguridad pública, una seguridad en las calles, un progreso. Todavía pues se conoce, está el Arco de Trajano, algunos de los grandes monumentos de esa época en que él engrandece Roma. Va a lograr pues muchas obras de beneficio social,
y teniendo un poder absoluto, pues era una gente sensible, una gente que oía. De repente alguna vez alguien lo criticó y incluso le aventó una piedra y él dijo, a ver, tráiganlo. Y empezó, ¿me va a matar? No, a ver, ¿por qué me metaste la piedra? Vamos a platicar. Y de esta manera, pues, logró una paz, un magnífico gobierno, hasta su muerte en el año 117. Él estuvo desde el 98, o sea, también fue un gobierno bastante largo. El problema real es que no tenía sucesor, no tuvo hijos. Él había sido adoptado por Nerva, pero tampoco tenía, dicen las malas lenguas, que no era propiamente su hijo adoptivo, sino más bien él tenía una esposa que se llamaba Plotina. Hay quienes dicen que lo mejor para entender quién era Plotina es cambiar la L y la O por una U. Ya con eso se imagina lo que significa. Bueno, esta mujer tenía como amante a un paisano, hombre cercano a su propio esposo. Este personaje es Adriano. Entonces, a la muerte de Trajano, sin sucesor, la esposa Plotina les dice a todo mundo, fíjense que en secreto yo y mi esposo adoptamos a Adriano y Adriano es el nuevo emperador. Además de que pues no iban a tratar de discutir a la emperatriz, pues también Adriano, que también era español, que también era paisano de Trajano, pues fue era bien aceptado por los soldados, y con esto pues llega a ser lo que muchos consideran el mejor emperador de Roma. ¿Qué es un buen gobernante? Pues alguien que logra primero la paz, el progreso, que haya bienestar social, que haya alimento, que se desarrollen las actividades económicas, que se defienda la propiedad privada, que se logre el sentimiento de amor a la patria, el que hayan fronteras seguras, el que haya absoluta paz. Adriano fue un magnífico gobernante, y también hay que decirlo, fue un gran aficionado a la filosofía. Él perteneció principalmente a una filosofía que ya hemos hablado, que es la filosofía de Epicuro, aunque también tenía algunos rasgos de estoicismo, como Séneca, pero aquí más bien era de la idea del placer. Él en ese aspecto, por ejemplo, se enamoró de un muchacho, o sea, como decíamos, la bisexualidad era aceptada, y este muchacho era Antíoco, y de hecho ya lo había adoptado para ser su sucesor. Afortunadamente para la historia, porque a lo mejor Antíoco hubiera sido un pésimo gobernante, no estaba preparado para ello, simplemente el mérito era pues que era el amante de Adriano, muere, algunos dicen que lo mataron. El caso es de que ante esto él adopta a otra persona que es una persona muy devota, muy moral, muy ética, que es Antonino Pío. Antonino Pío también fue un gran emperador, o sea, vean, vamos con Nerva, Trajano, Adriano, Antonino Pío, son magníficos gobernantes. Él gobernó desde el año 138 al 161. Él era alguien que pues se había caracterizado por su sabiduría, y Adriano lo adroga más que adoptar, porque la adopción es para menores de edad, en este caso es adrogación, y poco antes de su muerte pues es adrogado por Adriano, porque ya había muerto el que él quería, y con esto pues llega a ser el sucesor. Antonino Pío, una de las cosas que desde el principio se procuró por hacer, aparte de establecer un gran orden moral, una de las cosas fundamentales que hay que decir de estos gobiernos es que se caracterizaron por una cosa, que es lo que caracteriza un buen gobierno. ¿Y saben qué era? La que no existió corrupción
alguna. Había un manejo ético, basados en la ética estoica, basados en principios morales muy sólidos. Estos emperadores habían tenido ese rasgo, por eso incluso esto de nombre de Pío. Pío no solamente por el aspecto religioso, sino fundamentalmente por el aspecto ético, por el aspecto moral. Bueno, él también se preocupó muchísimo por adoptar a una persona que fuese lo suficientemente preparado, culto, sabio y filósofo para gobernar. Y después de él llega uno de los grandes hombres de gobierno. No fue tan eficiente como Trajano y Adriano, pero sí fue la personificación del sueño platónico. Esto es, un filósofo en el gobierno. Marco Aurelio es fundamentalmente un gran sabio, un gran filósofo. Él, pues, es claramente de la escuela estoica, tal vez sea el mejor autor del estoicismo. Les pido que lean la obra de Marco Aurelio. Realmente es una obra que vale la pena leer. Son frases cortas. Él hizo una especie de diario en el que hacía, no pues las cosas que había pasado, sino las reflexiones del día. Esas reflexiones como que no te cueste trabajo levantarte, procúrate por los demás, piensa qué cosas grandes has hecho este día. O sea, una serie de consejos que siguen siendo válidos y vigentes y muy éticos hasta nuestros días. Él, pues lo único que tuvo de mala suerte, bueno, en realidad tuvo dos cosas de mala suerte. El primero es que, con todo y que fue uno de los 5, no buenos, yo diría magníficos, extraordinarios emperadores, el tercero también de origen hispánico, él, pues por desgracia, ya no tuvo la paz. Él sí tuvo que ir continuamente a la guerra. Entonces, pues esto, entre lo que escribía y esto, pues no estaba mucho en su casa. Entonces hay una de las versiones, es de que su esposa no era estrictamente fiel. Pero el caso es de que formalmente él sí va a tener un hijo. En esto vemos que estos 5 gobernantes, Nerva adopta a Trajano, Trajano adopta a Adriano, Adriano adopta a Antonino Pío, Antonino Pío adopta o adroga a Marco Aurelio. Pero el problema está que Marco Aurelio sí tiene un hijo, pues que se llama Cómodo, pero que resultó ser el hijo incómodo. Incluso pues hay dudas de realmente si no tuvo que ver con su muerte el propio hijo de él. El caso es de que él muere, una muerte pues que ya no siguió siendo la de un eficiente gobierno, sino llegó, pues ahora sí, con él se acaba los buenos gobernantes y aparece otro gobernante terrible. Algunos dicen que era en realidad el hijo de un gladiador, que pues le había puesto el cuerno la esposa de Marco Aurelio, que el caso es que fue un tipo cruel, despiadado, sanguinario, que persiguió a los cristianos, que hizo cosas tremendas, egoístas, y pues con esto, con Cómodo, se acabó los grandes gobernantes. Simplemente les señalo que las ideas de Marco Aurelio pues siguen siendo válidas. Simplemente aquí les pongo pues unas perlitas de ese pensamiento. Todo lo que escuchamos es una opinión, no un hecho. Todo lo que vemos es una perspectiva, no es verdad. Si no es correcto, no lo hagas. Si no es verdad, no lo digas. La mejor venganza es ser diferente a quien causó el daño. Un hombre no debería tener miedo a la muerte, debería tener miedo a no empezar nunca a vivir. Rechaza tu sentido de prejuicio y el prejuicio por sí solo desaparecerá.
Tú tienes poder sobre tu mente, no sobre los acontecimientos. Date cuenta de esto y encontrarás la fuerza. Si ustedes quieren tener pues una idea, desde luego, en la parte que tiene que ver con pues este pensamiento de este personaje fundamental que es Marco Aurelio, pues hay una película que se llama Gladiador. Aquí está, esta figura que se ve es precisamente Marco Aurelio, y pues la película pues es una película